Muy buenas. Pues hoy vamos a empezar ya esto que me habéis pedido tantas veces, de empezar por lo básico. Y como si no habéis visto el directo con Javier García ayer, os recomiendo que lo hagáis porque hay noticias interesantes al respecto. A la gente que quiera entender lo que es una teoría clásica de campos está invitado a participar en un curso que vamos a ofertar entre Javier y yo. Pero uno de los requisitos que se va a pedir es, o que es muy recomendable, que nos habéis preguntado que qué requisitos hay que tener para seguir este curso, es el de saber derivar. Entonces, como recordaréis, pues yo tenía pensado empezar un curso de introducción a las matemáticas elementales desde el bachillerato hacia arriba, hasta dejarnos ya a primeros de carrera y un poquito más en el caso de funciones, porque mi idea es estudiar las funciones de una y de varias variables simultáneamente. Ahora me corre prisa porque lo que necesitamos es disponer de las herramientas necesarias para que todo aquel y toda aquella que quiera participar en este curso de teoría clásica de campos tenga las herramientas de hacer derivadas de funciones de varias variables para que entienda más o menos cómo van a ir las cosas en ese curso. Luego, además, todo lo que necesitemos anexo pues se irá explicando, pero hoy podemos decir que empezamos con el curso de Introducción a las Matemáticas para la Física y es un placer. ¿Cómo va a funcionar esto? Pues va a funcionar de la siguiente manera. Ahora vamos a empezar con funciones, pero dentro de poco empezaremos a introducir matrices. Y la idea es, bueno, que ahora vamos a hacer un cierto hincapié en el tema de las funciones y seguramente vayamos intercalando con cuestiones relacionadas con matrices y con espacios vectoriales y con planos, rectas, etcétera, ¿eh? Todo desde el principio, y la idea es llegar hasta analizar endomorfismos, analizar matrices, dejarlas en forma lineal cuando se puede, cuando no se puede, porque es muy útil para la física, especialmente para la mecánica cuántica. Bueno, pues esto es la idea y entonces permitidme que hoy voy a empezar a hablar del concepto de función en general y de las propiedades de las funciones en general. Entonces hoy va a ser como un repaso de qué es una función en muchos niveles. Y entonces, pues, ¿qué es una función? Pues antes de entrar a hablar de lo que son las funciones, necesitamos hablar de los números reales, porque nuestras funciones por ahora, se van a mover en el rango o en el ámbito de los números reales. Luego veremos qué pasa si nos vamos a conjuntos numéricos diferentes, como por ejemplo los números complejos. Pero eso será muchísimo más adelante y en otro curso de cálculo complejo o de análisis complejo de cálculo, más bien, cálculo complejo, que es fundamental para la física. Entonces, no sé, vamos a empezar por los reales, que es nuestro día a día, el 1, el 2, el 3, el menos 1, el menos 2, el 3, el 3 quintos, el 4 quintos, el número pi, el número e, el raíz de 2, o sea que son los racionales y los irracionales. Lo que nosotros podemos decir es que los números reales es un cuerpo conmutativo. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, para nosotros es que nosotros podemos sumar, restar, multiplicar y dividir, siempre que sea por números distintos de cero, dentro del cuerpo. Dentro del cuerpo es dentro de ese conjunto que sigue algunas determinadas propiedades, como por ejemplo la suma es conmutativa, el producto es conmutativo, y asociatividad y distributividad del producto, la suma. Entonces, pues lo típico, lo que sabemos hacer, ¿no? Con los números usuales, no le demos más vueltas. Pero en R, en los números reales, una cosa muy importante que se va a usar muchísimo es que hay una relación de orden. Nosotros podemos, dado dos números cualesquiera, podemos decir cuál es mayor y cuál es menor, o si son iguales o no lo son. Eso es muy importante. Y parece que es una tontería, que claro que está claro, pero hay conjuntos numéricos donde uno no puede hacer eso. Por ejemplo, en los números complejos no podemos decir qué número complejo es mayor o qué número complejo es menor. Podemos decir quién tiene mayor módulo o menos módulo, pero no hay una relación de orden estricto entre los números complejos. Eso es una de las propiedades fuertes que tienen los números complejos, que son útiles para algunas cosas, pero en este caso, nosotros vamos a trabajar con los reales, y con los reales nosotros tenemos, ¿cómo decirlo aquí? Un segundito. Claro, es que estoy emitiendo bien. Es que me ha asustado un poco, ¿sabéis? Me ha asustado porque he dicho, no me digas que no estoy emitiendo y que no estoy grabando.
Y sí estoy grabando. Es que es la primera vez que toco esto porque ayer tuve un problemita y vamos a pasarnos a esto. En fin, esto era a esto del StreamYard que estamos probando hoy. Entonces, pues permitidme. ¿Qué es una relación de orden? Esto sí que me gustaría pasar muy por encima, pero me gustaría hablar de ello. Una relación de orden tiene que ser una relación que es una relación entre dos números reflexiva. Eso quiere decir que si yo tengo dos números X, por ejemplo, el 3, pues el 3 es menor o igual que 3. Está relacionado consigo mismo, yo lo puedo ordenar al 3 respecto del 3, básicamente porque son iguales. Entonces, cualquier número X de los reales, yo puedo decir que X es menor o igual que X. Luego también es transitiva. Por ejemplo, que si X es menor o igual que Y e Y es menor o igual que Z, entonces está claro que X es menor o igual que Z. Eso es fácil de ver y es que si esto es 2 y esto es 3, este es 3 y este es 4, pues este es 2 y este es 4. Esto es un ejemplo numérico. Pero en definitiva, elijamos la cadena de números que elijamos, vamos a encontrar que tenemos una relación transitiva. Si X es menor o igual que Y e Y es menor o igual que Z, eso quiere decir que X es menor o igual que Z. Y luego tenemos una propiedad que si X se muestra que es menor o igual que un número Y a su vez podemos mostrar que Y es menor o igual que un número X, que es ese mismo número X, lo único que estamos mostrando es que en realidad X es igual a Y. Claro, porque si uno es menor que el otro y el otro es menor que uno, menor o igual, la única opción es que sean iguales. Y luego es que hay un orden total, es decir, que nosotros podemos eliminar la igualdad y ordenar estrictamente este número precede a este precede a este precede a este. Dados dos números cualesquiera de los números reales, yo siempre puedo saber quién va antes o quién va después. Y siempre puedo dar un orden. O es menor, X, me dicen X e Y. Y yo digo, pues X es menor que Y, o X es igual a Y, o X es mayor que Y. Y eso siempre lo puedo hacer. No en todos los conjuntos numéricos podemos hacer esto. Y luego las propiedades de que es monótona, eso que significa que el orden se preserva tanto en la suma como en la adición. Claro, si yo, por ejemplo, aquí tengo un 2 y aquí un 3, y ahora le sumo un 1, pues 2 más 1 es menor que 3 más 1. Eso quiere decir que es monótona, la relación de orden es monótona frente a la suma. Y para el producto es igual de monótona siempre y cuando multiplique por un número distinto de 0. Mayor o igual que 0. Si es menor o igual que 0, pues entonces el orden se invierte. Esto es simplemente darse cuenta de lo siguiente. Si yo tengo que 3 es menor o igual que 4, se multiplicó todo por 2, 2 por 3 es menor o igual que 2 por 4, porque estoy multiplicando por un número positivo. Pero si multiplico por menos 2 por 3 es menor que menos 2 por 4, pues evidentemente esto no se cumple. Perdón. Esto no es cierto. Si multiplico por un número negativo, lo que tengo es que menos 6 es mayor o igual que menos 8. Entonces, esta relación de monotonía respecto del producto solo es válido para números que son mayores o iguales a 0. Si son menores a 0, entonces se le da la vuelta. Y ya está. Fabuloso. Entonces, ¿esto por qué es importante? En realidad, dices, ¿por qué estudian? ¿Por qué me hablas de los reales y yo lo que quiero saber es funciones? Bueno, porque dentro de las funciones nosotros vamos a tener que determinar muchas veces en este intervalo numérico de los reales si esta función está bien definida o no. Eso me requiere que yo haya sido capaz de definir apropiadamente lo que es un intervalo. Y para eso es esencial definir, bueno, no es que sea esencial, es que si yo defino una relación de orden, ya de manera directa puedo definir los intervalos. Entonces, nosotros podemos tener un intervalo cerrado que se escribe de esta manera, con los corchetes cuadrados cerrados entre sí, y lo único que estoy diciendo es que yo tengo aquí la recta real de los números reales, que topología es una línea recta, y entonces estoy tomando el intervalo que va desde el número A hasta el número B, incluyendo los que están en la frontera, es decir, A y B también están en la frontera. Eso se ve porque en la definición metemos este menor o igual.
Es decir, estamos utilizando la relación de orden estrictamente con el signo igual incluyendo, para decir que tanto A como B son miembros de este intervalo. Y esto va a ser muy importante. Luego tenemos también la posibilidad de definir intervalos abiertos y esto se escribe con los corchetes dados la vuelta, abriéndolos. Y entonces fijaos que lo que ocurre es que no ponemos el signo igual. Es decir, solo metemos la desigualdad estrictamente. A es menor que cualquier X que esté entre A y B y cualquier X que elija entre A y B es menor que B. ¿Eso qué quiere decir? Pues eso lo que quiere decir es que el punto A y el punto B no están incluidos. Este es A y no está incluido, y este es B y no está incluido, y el intervalo, voy a ponerlo así, el intervalo está abierto, significa que A y B no están incluidos. Esto luego es importante, por ejemplo, a la hora de hacer integrales y a la hora de hacer límites, porque yo me puedo acercar tanto como quiera a en esta topología, en estos conjuntos numéricos, y perdonar por las palabrotas, pero lo que significa estrictamente es que yo me puedo ir hacia acá todo lo cerca que yo quiera de B, pero no voy a llegar a B, porque B no está incluido en mi abierto. No está incluido en ese intervalo abierto. Es decir, yo puedo encontrar una X tan cerca como yo quiera de A y tan cerca como yo quiera de B, pero sin que nunca jamás toque A y toque B. Y, por supuesto, si he definido los cerrados y los abiertos, puedo definir los mixtos. Cerrado abierto por la derecha o cerrado abierto por la izquierda. Y eso lo único que consta es de dónde ponemos el signo igual en la definición de intervalo. ¿Esto cómo se lee? Esto se lee X pertenece a los conjuntos reales, al conjunto de los números reales, tales que, es esa raya, tales que A es menor o igual que X, es menor o igual que B. Este es la definición de ¿qué? De intervalo cerrado a B. Entonces, os recuerdo, X pertenece, esto es pertenencia, pertenece, este de aquí es tal que, y esta es la condición que nosotros imponemos. Y así se define un bonito intervalo. Y esta notación pues la vamos a utilizar muchísimas veces. Entonces es conveniente que nos vayamos acostumbrando a leer este tipo de expresión. Y luego decimos, ok, pues yo puedo definir en realidad un entorno, que esto es básicamente definir un entorno, que es definir un abierto, pero lo que hacemos ahora, en vez de dar los extremos, definirlo a través de los extremos, es dar un punto central y ver cuánto me puedo alejar de él. Por ejemplo, lo que yo estoy diciendo es, tengo los reales, tengo el número A, que es el centro del entorno que yo voy a elegir, y me voy a alejar de él como mucho un radio R, o una distancia R en este caso. Un radio sería en 2 dimensiones. Aquí, pues, estamos en un radio o hacia la izquierda en menos R o hacia la derecha. ¿Eso qué quiere decir? Pues que yo me voy a mover hasta aquí en R más A o A más R y hasta aquí en A menos R. Aquí lo voy a poner como A más R. Y entonces lo que estamos diciendo es todas las X que pertenecen a R, tales que es esta línea, X está comprendido, es estrictamente mayor que A menos R, es decir, todos los que están a la izquierda hasta A menos R, que no entra en el intervalo, no entra en este entorno, y es estrictamente menor que A más R, con lo cual estoy dando un intervalo abierto. Y una cosa de notación es que los intervalos abiertos se pueden escribir así, A, B, y también se escriben usualmente A, B. Yo generalmente elijo esta notación. Es decir, intervalos curvos implican intervalos, o sea, paréntesis curvos implican intervalos abiertos. Lo pongo aquí debajo, que yo voy a utilizar esta notación, intervalo cerrado con los cuadrados. Y los mixtos, pues, cuadrado, curvo, curvo, cuadrado. Y el entorno, pues, se escribe con el entorno y ya está. O también otra forma de escribir el entorno, en vez de decir el entorno centrado en A de radio R,
pues es en un intervalo abierto, el entorno centrado en A de radio R es el abierto A menos R, A más R. Que por favor comprobad que tiene esta definición. Hacedlo vosotros y os vais a la definición de abierto, que es este, y ahora lo hacéis entre estos dos extremos y veréis que cuadra con esta que acabamos de dar nosotros aquí arriba, ¿vale? Esto es para que empecéis a manipular simbolitos y ya está. Luego hay un axioma, que es el axioma de continuidad, que es muy importante porque te dota de sentido al concepto, por ejemplo, de límite, y lo único que te está diciendo es que nosotros podemos ir encajando intervalos cada vez más pequeños, incluso hasta llegar a seleccionar un único punto. Esto lo que quiere decir es que en el espacio de los reales, en el conjunto de los reales, yo puedo seleccionar un número. Puedo decir el 3, el raíz de 2, el número pi, porque puedo ir encajando intervalos cada vez uno dentro de otro, de manera que al final, en el último, si hago un proceso al límite infinito, solo me queda un número. Dicho de otra manera, dicho formalmente, yo voy a definir una familia de intervalos cerrados, si queréis, también se puede hacer con abiertos, pero de intervalos cerrados, A, I, B, I. De manera que están encajados en los intervalos AJ, BJ, cuando I es menor que J. Perdón, es mayor que J. Eso quiere decir que el A2, A2, B2 está incluido en el A1, B1, que es lo que tenemos aquí, ¿no? El A2, B2 está incluido en el A1, B1. El A3, B3 está incluido en el A2, B2 y A1, B1. Están todos incluidos uno detrás de otro. Siempre hay una cadena que vamos pudiendo ampliar cada vez más. ¿Vale? Este símbolo es inclusión. Y se utiliza cuando queremos decir que un conjunto está dentro de otro. La pertenencia se reserva para elementos de un conjunto. Por ejemplo, yo puedo decir que el 3 pertenece a los reales, pero el intervalo abierto 3, 4 está incluido en los reales, porque lo que estoy dando ya es un intervalo, es un subconjunto de R. Entonces, una cosa es la pertenencia, que se hace referencia a elementos del conjunto, el 3, el raíz de pi, el raíz de 7, lo que sea, pi, y esto, que es la inclusión, que hace referencia a subconjuntos que están incluidos dentro de mi conjunto grande. ¿Vale? Entonces, esa es la diferencia entre esos dos símbolos. Entonces, una vez que hemos entendido que estamos trabajando con intervalos cerrados, o sea, encajados, perdón, que es lo que se llama esto, son intervalos encajados, por razones obvias. Ahora te dice existe, esto es existe. Este símbolo significa existe. Cuando le ponemos una admiración detrás es existe un único. Un único. Entonces, lo que significa esto es existe un único elemento C, que podríamos poner C que pertenece a los reales, aunque eso no se pone porque ya entendemos que estamos trabajando en los reales, si no se dice lo contrario, pero si queremos ser estrictos existe un único C que pertenece, un único C que pertenece a los reales, tal que, y ahora vamos y damos la condición, C pertenece a todos los intervalos encajados para cualquier valor de I. O sea, si yo me lo llevo I al infinito, yo siempre sé que hay un punto C que siempre está dentro. Es decir, la intuición lo que te dice que es que al final, cuando yo me vaya al infinito, lo que he hecho es seleccionar un número, el número C, que es el que está dentro de todos los intervalos. Es decir, aquí está C, aquí está C, aquí está C, y cuando voy encajando, al final me quedo con el número C. Y esto es muy importante para definir límites, etcétera, etcétera, etcétera. Y sobre todo este paseo nos está sirviendo para empezar a ver que los símbolos matemáticos tienen consistencia, son bonitos, expresan cosas como la existencia, la inclusión, la pertenencia, etcétera. Y es bonito, ¿no? Empezar a leer fórmulas de este tipo y esto es guay.
¿Qué es una función? Y aquí me vais a perdonar porque yo voy a dar dos versiones de funciones. Y me vais a decir, no, porque eso está mal, me da igual. Me da igual. Yo lo veo así, todo el mundo lo explica así. Bueno, todo el mundo que me gusta a mí cómo lo explica, y ya sé que se podría dar una definición formal, pero no es a lo que hemos venido. Nosotros hemos venido aquí a otra cosa, que es a establecer qué es una función. Una función, en primer momento, en el primer instante, es una máquina que transforma un número en otro. Yo le doy un número X y me lo transforma en un número Y. Ya está. Aquí está tu función. O la siguiente versión que me gusta a mí es yo tengo un conjunto, el de los reales o el que sea, y aquí tengo otro conjunto. Imaginemos que es otra copia de los reales. Y lo que hago es que yo tengo aquí el número X que he seleccionado, que ya sé que lo puedo seleccionar, elijo el X, le aplico una función que lo que hace es lanzarlo al otro conjunto y decirme el X de este conjunto se corresponde con el Y de aquel conjunto. Y entonces lo que me hace es relacionarme el valor X con el valor Y de los reales. ¿Cómo se estudia una función? Pues decimos Y, el número Y es el X actuado por F, transformado por F. Por ejemplo, Y es igual a F de X y F de X es la regla X al cuadrado. ¿Qué significa eso? Pues lo que significa es, pille usted un valor de la X igual a 3, y entonces Y es igual a F de 3. ¿Pero quién es F de 3? Lo que te dice la función es, tome usted su número y elévelo al cuadrado, por lo cual esto es un 9. Y podemos tener cualquier tipo de función en el sentido de, podemos tener, por ejemplo, el seno de X. ¿Eso qué quiere decir? Que Y de F de X en este caso es el seno de X. Y os digo una cosa, siempre acostumbro a poner el seno como sin, porque en los lenguajes de programación siempre se utiliza sin. Y así que me parece que en el siglo XXI hay que adaptarse. No es por el inglés, no es por nada, es porque en los lenguajes de programación que nos han llegado hasta ahora no conozco ninguno que se use sen, y creo que en todos los que yo he utilizado se usa sin. Si alguien conoce alguno que se use el sen, pues enhorabuena, que me lo diga, yo lo miraré y diré, ok, pero yo en Python, en C, en cosas que he trabajado en Fortran, pues siempre he utilizado sin, y en las calculadoras suele poner sin. Entonces aquí, pues lo único que tenemos que hacer, ¿qué es? Pues decir, si yo pillo el X igual a, yo qué sé, pi medios, que es un número en R, eso vive en los números reales, pues la Y es igual a F de pi medios. ¿Eso qué quiere decir? Que a pi medios yo lo que tengo que hacer es aplicarle el seno, calcularle el seno. En este caso me he puesto uno fácil, es el seno de pi medios, que son 90 grados, pero escrito en radianes, y esto entraremos cuando veamos las funciones trigonométricas, pues es igual a 1. Y esto es una función. Luego hay que imponer ciertas restricciones y ciertas condiciones. Pero al igual que tenemos funciones de una variable, yo puedo tener funciones de varias variables, que son reglas que lo que te hacen es relacionarte varias variables para darte otro número. O otras cosas más complicadas, pero en principio otro número. Por ejemplo, el número z es una regla f que actúa sobre los números x e y. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener z igual a x por y, que lo que te dice es que la función lo que te dice es el número z es igual a f de xy, que es x por y. Así que si yo tengo el número 3 y el número 4, pues el f del 3, 4 es igual a 3 por 4. Así que eso es 12, que es z. Es decir, que al número 3 y al número 4 le hago corresponder el número 12 en el z. Evidentemente, ¿qué va a ocurrir? Que esto es una cuestión que tenemos que tratar. Que cuando yo tengo funciones de este tipo, funciones de una variable, lo que yo voy a hacer generalmente es que yo voy a poder representarlas. ¿De qué manera? Pues la voy a poder representar de esta manera. Voy a poner dos ejes, aquí pongo las variables independientes, que son aquellas que yo le puedo ir dando distintos valores, y aquí voy a poner la variable dependiente, que o bien pongo y o bien pongo f de x, lo que queráis. Supongamos que yo estoy aquí con f de x al cuadrado. Lo que significa es que cuando x vale 1, esto vale 1, cuando x vale 2, esto vale 4, y así sucesivamente. Dicho de otra manera, cuando yo
1 todos los puntos para todos los valores de X y todos los valores de Y, lo que tengo es una bonita parábola. Es decir, que una función de una variable lo que me va a dar es una curva en el plano. Una curva. El seno de X, pues, bueno, es que aquí lo he puesto muy pequeño, pero supongamos que aquí está el 1, ¿vale? El 1 aquí y el menos 1 aquí. Pues esto hará una cosa sinusoidal. Así, en distintos valores, ya lo veremos cuando estudiemos las funciones trigonométricas. Pero lo que estamos diciendo es que para cada valor de esto, pues yo tendré un valor. Este valor viene aquí y tengo un valor en la Y. Este es Y y esto es X. Entonces, para cada valor de la X, yo tengo un valor de la Y, eso me va conformando una curva en el plano. ¿Qué va a ocurrir cuando yo tenga esto de aquí? Pues claro, aquí lo que voy a tener es que voy a tener un eje Z, donde voy a poner los valores de mi función, la que me digan, y luego voy a tener el plano XY. Y lo que estoy diciendo ahora es que yo voy a pillar valores del plano XY, parejas de puntos XY, y voy a ver qué altura tienen. Entonces, ¿qué se va a formar aquí? Pues aquí se va a formar una superficie bidimensional. Estamos ya en 3 dimensiones, porque tengo 2 valores para X y para Y, y calculo la altura con la Z. Y aquí puedo tener la Z que sea la suma de los números, o la Z que sea E elevado a X por el seno de Y, o la suma, o que sea el logaritmo de X por Y más 3X, lo que yo quiera. Doy las reglas de cómo manipulo los valores de X y de Y para dar el valor de Z. Y es tan fácil como las funciones de una variable. Entender qué significa. Espero que esté quedando claro porque esto a mí me parece muy, muy bonito. ¿Qué necesitamos para definir una función? Pues como hemos dicho, yo lo que voy a hacer es, empiezo en R, las funciones que nosotros vamos a trabajar ahora, y voy a acabar en R. En realidad puede ser que muchas veces yo trabaje en un entorno D o en un intervalo D. Es decir, que yo puedo ir la función, y esto es importante, la función f está definida de R en R. Es decir, pilla puntos de R y me los lleva a puntos de R, que es lo que hemos dicho antes con los conjuntos. Pero esto es como entender la notación esta. Aquí lo que te está diciendo es, yo tengo una función que pilla un valor de R y me devuelve un valor de R. Tengo una X, me devuelve una Y. Y eso se escribe así. Es decir, que yo puedo decir, por ejemplo, F, que está definida en el 3,2, que está incluido en R y me devuelve valores en R. ¿Eso qué quiere decir? Pues que mi función solo está definida entre el 2 y el 3. Vamos a utilizar la ley de orden bien. Entre el 2 y el 3. Fuera de ahí no está definida. Y entonces, pues tenemos una definición de una función, la que sea. ¿Cómo se hace una función de varias variables como la que hemos visto antes? Pues muy fácil. Decimos, la f está definida de R por R. Si queréis, visualmente es, yo tengo 2 valores de R, esto también es R. Esto básicamente me dice que estoy trabajando en el plano y que el resultado va a estar en R. ¿Eso qué quiere decir? Que yo pillo una X del primer R y una Y del segundo R, que es un par ordenado, y lo que me lleva es a un valor Z en el otro R. Es decir, que Z es igual a una función de X, Y. Y eso es cómo se leen estas expresiones. Me estoy deteniendo mucho en esto porque parece que es una tontería, pero saber leer estas expresiones luego te da confianza para seguir avanzando y seguir viendo por dónde van los tiros. Así que es bueno que alguien alguna vez te lea esto pormenorizadamente, que es lo que creo que buscábamos todos. Empezar desde la base. Oiga, explíqueme cada símbolo que usted utilice. Pues aquí lo tenéis. Entonces, pues eso. Yo, por ejemplo, aquí tengo una función f de x que está definida como 1 partido de x. Es decir, que yo pillo un número de aquí y me lo lanza aquí al inverso. Pues si aquí tengo el 3, aquí me lo lleva al 1/3. Por ejemplo. No, por ejemplo no, tal cual. ¿Qué pasa? Que aquí se detecta supongamos que este es
el 0, y aquí tengo el 0. Supongamos que aquí tengo el x igual a 0. ¿Qué pasa si yo introduzco en la f de 0? La f de 0 sería 1 partido 0. Eso no está bien definido. ¿Eso qué quiere decir? Pues que esta función, la f de x en 1 partido x, no está definida para el c. Y eso hay que ponerlo. ¿Nosotros cómo lo pondríamos? Pues, por ejemplo, podríamos decir, mi función f, que va de r menos el 0, es decir, le resto el punto 0 al x, y va hasta r. De forma que pillo aquí una x y esto me lo lanza a 1 partido x. Y ahí estoy dando la regla de la función. Pero he especificado que esta función no está definida en el 0. Esta función, raíz de x. La raíz de x te puede pillar cualquier número, por ejemplo el 3, y te lo lleva a raíz de 3. Pillo el 7 y te lo lleva a raíz de 7. Pero ¿qué pasa si yo pillo el menos 2? Pues que la raíz de menos 2 no puedo calcularla en los reales, porque no hay ningún número real que lo eleve al cuadrado y me dé como resultado menos 2. Por tanto, esto no pertenece a los reales. Eso es un número complejo. Entonces, como no pertenece a los reales, está excluido de las funciones que van de R en R. Entonces, si yo estoy trabajando con esta función, lo que diré es que la función f va definida desde los reales positivos, R+, que significa los reales positivos, y me devuelve un número real. Aquí el número de llegada me da igual siempre poner, el número de llegada me da igual. El problema me lo da los números de partida, porque los números de partida pueden hacer que la función explote o que no tenga sentido. Con lo cual, normalmente donde uno tiene que hacer hincapié bien es en la parte de la definición de la función, desde dónde sale. A donde llegue me da igual, pues que una vez que yo he definido bien de dónde actúa mi función, pues luego todo lo que me dé, bienvenido sea. No tengo ese problema tan acuciante de decir, bueno, ¿qué está pasando aquí con las llegadas? Simplemente me tengo que concentrar, en mi opinión, en la partida, que esto es lo que se llama el dominio de la función, que lo veremos más adelante. Cuando estudiamos funciones elementales, porque mi plan es ir estudiando funciones lineales, funciones cuadráticas, funciones polinómicas, funciones trigonométricas, etcétera, y aprender a derivar cada una de esas y después hacer las derivadas parciales con funciones. En un primer momento voy a hacer las derivadas tal cual, voy a definir cómo se deriva y voy a dar las reglas de cálculo de las derivadas y posteriormente haremos hincapié después del verano, haremos el tránsito, calcularemos los límites, lo haremos de dos maneras, los límites serán de dos formas, serán, ¿cómo decirlo así? Bueno, lo vamos a hacer por Cauchy y Weierstrass, la forma usual que se explica, que yo creo que es muy desagradable, y después vamos a invertir tiempo en hacer lo mismo, pero desde el punto de vista de los infinitesimos. De los infinitesimales con el cálculo no estándar, que veréis que es mucho más cercano a lo que yo creo que hace un físico o una persona que hace física cuando piensa en los límites. Pero esto ya lo veremos en su momento. Bueno, aquí lo que os estaba diciendo, que se puede especificar el dominio, en qué zona de R, en qué intervalo o en qué subconjunto de R opera mi función y está bien definida mi función, pues solo en los positivos o solo en este intervalo 3, 2, 3 o donde sea, o solo en la parte negativa o lo que sea. Entonces, eso es el dominio, que es una parte importante, pero como ya os digo, el dominio de las funciones lo vamos a estudiar cuando veamos cada clase de función. Operaciones con funciones. ¿Qué podemos hacer con funciones? Pues podemos hacer muchas cosas. Podemos hacer sumas y diferencias, que es simplemente ir, yo digo, la suma de funciones, ¿cómo la hago? Pues muy fácil. Pille usted la actuación de f sobre el x y la actuación de la g sobre la x y súmelas. Por ejemplo, imagínate que yo tengo, perdón, a ver, ¿hacia dónde voy? Que yo tengo f de x al cuadrado, por ejemplo, f de x al cuadrado. ¿Dónde ponemos el 1? Aquí, 1, 1, ¿no? Venga, 1, 1 aquí. Y luego tengo la recta y igual a x.
tengo igual a x e y igual a x al cuadrado. Tengo esas dos funciones. Y ahora quiero hacer f de x es igual a x y f de x o g de x, si queréis, g de x es igual a x al cuadrado. ¿Cómo hago, por ejemplo, la f más g de 3? Del número 3, de la actuación de eso. ¿Qué significa hacer eso? Pues significa, pille usted el f de 3 y el g de 3. El f de 3 me vengo aquí y es 3. Y el g de 3 me vengo aquí y es 9. Pues esto es 12. Es la suma punto a punto de las funciones. Esto quiere decir que también para la resta es lo mismo, para la diferencia es lo mismo, y esto quiere decir que para cada función yo voy a poder definir una opuesta, porque lo único que tengo que hacer es meterle un signo menos delante. Por ejemplo, si yo tengo la f de x igual a x al cubo, yo puedo definir la menos f de x, que es igual a menos x al cubo, entera. Meto un signo menos y a correr. Eso parece una chorrada, pero lo que está diciendo es que la diferencia está bien definida y que esto dota de muchas propiedades al conjunto de funciones. Claro, porque yo puedo definir ahora un espacio donde viven todas las funciones. ¿También puedo hacer un producto? Pues igual que antes, se hace punto a punto. Yo calculo lo que vale la f en el punto que quiero calcular la suma, el producto, perdón, y la g en el punto que quiero calcular el producto. Por ejemplo, si es el 3, pues pongo aquí el f de 3 y el g de 3 y multiplico los resultados y ya está. Y luego tenemos lo que se llama la inversa multiplicativa, que no es la inversa de la función. Aquí hay que llevar cuidado, luego entraremos en eso, sobre todo más adelante cuando veamos funciones de variable. También se puede llamar la recíproca, que es, dada una función, podemos definir 1 dividido entre esa función. En los puntos, y aquí hay que ser muy estricto siempre, en los puntos en los que f de x es distinta de 0. Porque claro, si tengo que f de x se hace 0 en algunos valores, pues entonces ese cociente no está bien definido. Con lo cual, yo puedo tener una f de x, por ejemplo, x al cuadrado, y puedo definir 1 partido de f de x, que sería 1 partido de x al cuadrado. Esto está definido para todo r, cualquier valor real yo lo meto en eso y me da un valor real, pero esta no está definida para todo r. Esta está solo definida para r menos el 0. Es decir, el dominio en una es todo r y en la otra es todo r menos el 0. Porque en el 0 explota esa función. Y entonces, si uno ha definido esto, pues entonces puede definir el cociente de funciones. Ya está, que es punto a punto en aquellos puntos donde la g de x sea distinta de 0. Si no, no está bien definido. Entonces, esto simplemente es para mostraros cuáles son las propiedades y las cosas que se podemos hacer con las funciones. Y luego tenemos que si A es un número real, yo puedo definir el producto de A por una función, que no es más que multiplicar A por el resultado de la función que yo tenga. Por ejemplo, si hago 3 por f de x y f de x es igual a 7x más 2, pues esto es 3 por 7x más 2. Y ya está. Entonces podemos hacer pues 21x más 6. Y ahora vamos poniendo aquí la x y, por ejemplo, para x igual a 0, pues tengo que esto es 6. Tan amigos, tan ricamente. Y punto. Así se hace esto. Es decir, que yo puedo definir que una función pueda ser multiplicada por un número. Multiplicada y dividida por un número. Y ya está. Muy bonito. Y luego, que es lo último que vamos a ver hoy, porque creo que para la primera vez está guay, es la composición de funciones. ¿Qué significa la composición de funciones? Pues imaginaros que yo tengo aquí R y aquí R, y tengo varias funciones encadenadas. Y ahora digo, el punto X, este me lo lleva al punto Y. Y esta coge el punto Y y lo lleva al punto Z. Es decir, que yo lanzo de un espacio a otro y esta lo lanza de otro espacio a otro. Y está guay eso. Entonces, ¿qué ocurre? Pues lo que ocurre es lo siguiente, que yo puedo hacer la composición de las funciones. Eje, o sea, G compuesto F de X. ¿Vale?
Si hago eso, lo que estoy diciendo es que voy a encontrar una función g compuesto f que me lleva directamente desde el primer espacio hasta el tercero. Es decir, porque sabe que ha pasado por los otros dos. Eso no es más que hacer g de f de x, bueno, lo que tenía aquí puesto, básicamente. G de f de x. ¿Y eso qué significa? Pues imaginemos que yo tengo estas dos funciones. F de x igual a x al cuadrado y g de x igual al seno al cuadrado. Si yo quiero hacer g compuesto f de x, eso es g, perdón, de x así. De x, eso es g actuando sobre f que actúa sobre x. En nuestro caso, ¿cómo sería? Pues sería esto, sería igual al seno de x al cuadrado. ¿Y qué pasa si hago f compuesto g? Pues que ahora el orden cambia. Primero aplico la g sobre la x y después, sobre ese resultado, aplico la f. Esta se aplica primero, esta se aplica después. Y eso entonces es elevar al cuadrado el seno de x. Es decir, seno cuadrado de x. Y eso es componer funciones, que evidentemente esto no es una operación conmutativa, porque no es igual componer en un sentido que componer en otro. Pero me dan funciones y yo puedo componerlas. Esto será luego importante saber que las funciones son compuestas de esta manera, porque cuando derivemos vamos a aprovechar estas propiedades para explicar cómo se hacen derivadas de funciones. Es decir, cómo se deriva, por ejemplo, seno cuadrado de x o cómo se deriva el seno de x al cuadrado. Pues si yo sé derivar el seno y sé derivar el x al cuadrado, voy a saber derivar el seno de x al cuadrado. Si yo sé derivar cuadrados y sé derivar el seno, voy a saber derivar el seno cuadrado de x. Y esto es aplicando una cosa que a lo mejor os suena, que es la regla de la cadena, que es básicamente cómo aplico la derivada a composición de funciones. Entonces me estoy adelantando, pero para que sepáis que todo esto va a servir. Y bueno, me gustaría dejarlo por aquí, creo, porque lo siguiente ya es hablar de lo que es la inversa de una función, que depende del concepto de esto, ¿cómo se llama? Del concepto de composición. Entonces, me gustaría dejarlo aquí, dejar esto para reposar, creo que es un buen inicio y si esto os parece bien y me hacéis comentarios, pues veo si puedo ir un poquito más rápido o hace falta que vaya más lento o si os está gustando esta perspectiva, pero es básicamente muy elemental y lo único que me gustaría es que me dijeseis, ok, por aquí vamos bien, estamos entendiéndolo todo o no, o has fallado aquí o esto no lo has explicado del todo bien. Y para ir amoldándome, porque a partir de ahora, pues esto va a ir incrementando y siendo cada vez más rápido y voy a intentar llegar a derivadas muy pronto, ¿vale? De primero. Y eso, intentar ir acomodando una variable con varias variables, una variable con varias variables, para que podamos avanzar muy rápido. Pero ya veis que estos son ideas muy sencillitas si alguien se para a explicarte la notación, sobre todo. Y un problema de notación, hay que leer expresiones matemáticas, pues bueno, la leemos juntos, aprendemos a hacerlo y todo fenómeno. Pues nada, un placer como siempre. Voy a despedirme como Dios manda. Y nada, deciros que pues, me parece que esto es guay. Tenía muchas ganas de hacer esto, de empezar desde la base, desde la mismísima base. Lo vamos a hacer con esto, lo vamos a hacer con matrices, con geometría y lo vamos a hacer con física. Vamos a empezar con la cinemática, vamos a empezar a definir vector de posición, desplazamiento, velocidad media, velocidad instantánea, bla, 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 bla. Y vamos a empezar movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, movimiento armónico simple, movimiento circular, uniforme, no sé qué, las componentes intrínsecas de la aceleración, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a disfrutar muchísimo, vamos a aprender una barbaridad porque de verdad que me moría de ganas de empezar a hacer esto. Yo ya estoy harto de gravedades cuánticas, de teoría cuántica de campos y de todo. Yo quiero explicar física elemental y a partir de ahí construir. Y decir, yo he aprendido física con cuentos cuánticos desde la base, desde la base. Después vamos a ir a mecánica teórica. Después vamos a hacer electromagnetismo, que también me muero de ganas. Pero eso va a ser en el siguiente curso. Este curso va a ir sobre como si estuviésemos haciendo primero de carrera. Así que muchas gracias. A ver lo que duramos y lo que duramos, a ver cuán de largo es esto de la física general, pero vamos, me da igual si estamos 2 años, pues 2 años. Pero esto va a ir así.
Un saludo. Muchísimas gracias. Nos seguimos viendo. Hasta luego.